Bienvenidos al cuarto vídeo de la serie A la sombra de la higuera. Estáis viendo los vídeos más sabios de YouTube. Y bueno, en esta serie vamos a hablar sobre las torturas en el mundo clásico y en especial la tortura a través del toro de Faralis. Bien, antes que nada, os quiero agradecer que hemos superado, por lo visto, los 1000 suscriptores en el canal. Un canal verdaderamente humanista, donde podéis encontrar todo tipo de sabiduría, de reflexiones de filosofía y de cultura. Bien, vamos a hablar sobre la tortura en la antigüedad. La tortura siempre ha existido desde que el hombre se ha constituido en sociedad. Es un instrumento disuasorio para aquel que quería invadir tu territorio. Eh, la tortura siempre ha sido un elemento cuestionado a lo largo de la historia y en la antigüedad pues mucho más. Hoy en día sigue existiendo la tortura en muchísimos países y en casi todos. Es una forma también de adquirir información, una forma de disuasión. Bien, entre los instrumentos de tortura más famosos, más inquietantes, más magníficos en el sentido literal de la palabra, podemos encontrar el toro de Faralis. Faralis fue un tirano de la época del siglo V antes de Cristo en la ciudad de Agrigento, en la isla de Sicilia, de origen en griego. No empezó como tirano, pero ya sabemos que a la persona que se le asigna hay un vacío de poder, era una especie de planificador, se le asignó para que planificara y construyera el templo de Atenea, allí en Agrigento, pero como suele ocurrir, de buena gente pues pasó a ser un poco mala gente, ¿no? Y pues se hizo con el poder y se autodenominó tirano. Viendo que había mmm, mucha oposición y no viendo una manera de disuadir a los opositores, pues instó a los artistas más famosos a que le ofrecieran un instrumento de tortura, ¿no? A cambio de un regalito. Bien, pues ahí encontramos a Perilo, un artista griego que hizo una obra magnífica, un toro de bronce hueco con un portón en donde se introducía al reo. Se cerraba el portón y solamente había un hueco en el hocico del toro de bronce. Y dentro de ese hocico unas flautas que se emitían un tipo de voz en el momento en que el reo era condenado, porque bajo el toro se encendían unas brasas, el reo se quemaba, el reo gritaba ¡Uah! Y esos gritos pasaban a través de unas flautas que convertían los gritos en dolor en mugidos de toro. Entonces, aquellos seres que estaban viendo el espectáculo desde fuera no veían realmente a un hombre sufrir, sino veían a un toro mugir, ¿no? Un toro maravilloso, hermoso. Según cuenta la leyenda, Faralis, impresionado por la obra de Perilo, quedó tan impresionado que dijo, bueno, pues ahora vas a ser tú el primero que pruebe el toro de Faralis. Y según cuenta la leyenda, fue el mismo escultor el primero que pereció en el toro de Faralis. Bien, por lo tanto, las torturas
en la antigüedad era algo común, como existe hoy en día. En la antigüedad, pues obviamente pues tenían mucho tiempo y la vida es breve y se tenían que divertir de cualquier manera, ¿no? Entonces las torturas de algún modo eran una forma de entretenimiento, de divertimento, en donde se gozaba, ¿no? Por la desgracia del enemigo. Lo vemos también en el Imperio Romano, con el circo romano, en donde los cristianos eran devorados por las fieras en el circo y pues la gente asistía como en un partido de fútbol a, a ver sufrir a esa gente que era enemiga del Estado, enemiga de la República, enemiga del, de la sociedad. Hay que entender que no era un mundo globalizado y hay que entender que el peligro era evidente. El pueblo poderoso de al lado normalmente, si no tenías buenas relaciones, normalmente era un pueblo peligroso. Y entonces la humanidad solo existía en tu vínculo, en tu zona, en tu país. Bien, el vídeo en sí consiste en analizar un poco la visión que tenían varios filósofos sobre los instrumentos de tortura, sobre la tortura y la visión, la interpretación que dieron al toro de Faralis. El toro de Faralis fue muy cuestionado. El toro de Faralis era el símbolo de la tortura, de la desgracia de la antigüedad, digamos de alguna manera. Aquellos que morían en el toro de Faralis consistía algo terrorífico, terrible, y que pues daba mucho lugar a la interpretación de los filósofos. Pues, por ejemplo, Aristóteles en su Ética a Nicómaco vemos cómo Aristóteles veía al toro de Faralis como algo depravado y denigrante para la cultura, ¿no? No puedes, un pueblo como el pueblo griego, construir obras magníficas y maravillosas y recrearse de esta manera eh, por la desgracia y el sufrimiento humano, ¿no? Y bueno, pues ese debate siempre existió. De alguna manera este tipo tan circense de instrumento de tortura servía como disuasión también, ¿no? Algún tipo de disuasión para aquellos que iban, iban a hacer el mal al tirano, pues que se lo pensasen dos veces, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene mucha razón de ser ese toro de Faralis que daba pavor entre los ciudadanos de la antigüedad. El toro de Faralis, hay varias réplicas, por ejemplo, aquí en Europa, en Santillana del Mar, hay un museo, que es el Museo de la Tortura, que yo lo vi de pequeño y es aterrador, completamente aterrador ese museo. Hay una sala donde está la Dama de Hierro y hay una réplica, por lo visto, del toro de bronce de Faralis, al igual que en la antigüedad. Hay otro museo también de la tortura, no sé si se encuentra también el toro de Faralis allí, en Toledo, y en San Gimignano, también es un pueblecito medieval, le llaman Manhattan medieval de la Toscana. Hay un museo de tortura y posiblemente se encuentra ahí una réplica del toro de Faralis. Una de las torturas más terribles que puede sufrir un ser humano, quemado vivo y además siendo espectáculo atroz, ¿no? de tu sufrimiento, ¿no? Podríamos decir que de alguna manera para Cicerón, que sufrió una muerte incluso más surrealista que las que sufrieron los pobres reos quemados en el toro de Faralis, Cicerón veía el toro de Faralis como un instrumento personal, interior de motivación para el hombre íntegro, ¿no? Él solía decir que para el hombre íntegro, ¿qué más da? Incluso si mueres en el mismo toro de Faralis, ¿qué más te da a ti de todo esto, ¿no? Tú eres íntegro, tú tienes tus pensamientos, tú vivirás feliz hasta el último momento si en tu interior, si tu espíritu, tú te sigues sintiendo libre y estás haciendo lo que crees que debes, ¿no? Esa visión del hombre interior, casi por encima del hombre exterior. Hoy en día es casi al revés, ¿no? El,
el cuerpo es casi lo más importante. Aunque en la antigüedad los pensadores más sabios intentaron mm, juntar, digamos, la armonía del cuerpo y la armonía del espíritu. El toro de Faralis, por lo tanto, fue un instrumento de tortura inquietante, disuasorio y terrible, ¿no? Y es símbolo, digamos, de la depravación del ser humano. Pero como vemos que en la antigüedad eh, no eran peores ni mejores que en nuestra época, porque las noticias y sobre todo lo ocurrido en el siglo XX, vemos que los instrumentos de tortura, la forma de tortura, pues es algo que parece no tener fin y va ligado, digamos, al poder, al miedo de los tiranos y, es un método de dominación. Intentemos, dentro de lo posible, seguir un poco los consejos de Cicerón, pero tengamos cuidado de no tentar a ningún tirano. Así que con esto ya os he presentado un hecho, digamos, magnífico de la antigüedad y con esto espero que os haya gustado el vídeo, suscribiros al vídeo. Todos estos vídeos de A la sombra de la higuera son vídeos auténticos, naturales. No tengo ningún texto, simplemente conozco los hechos y os lo explico de manera natural, de manera cercana. Así que, pues nada, que tengáis buena semana y adiós.